voy a presentar a la doctora Magdalena Rodríguez Salinas. Ella es médico cirujano y partero que estudió en la Facultad de Medicina de aquí de Nuevo León. Terminó en el 2011, hizo psiquiatría aquí en el Hospital Universitario, terminó en el 2016 y después hizo su subespecialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, terminando en el 2019. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente sigue vigente su certificación. Ella es profesora invitada en el Departamento de Psiquiatría de ahí mismo del hospital y trabaja como paidopsiquiatra en el Instituto de Salud Mental de aquí de Nuevo León y es la actual vicepresidente de la Asociación de Psiquiatría Infantil y Adolescencia del Noreste. Pues bien, pues es un placer estar con ustedes aquí esta noche. Ya tuve el gusto de conocerlos hace unos 2 años, que me tocó también presentarles un tema durante la dirección de la doctora LeBlanc, y el día de hoy pues vamos a hablar de este tema tan importante y emergente que son las necesidades en salud mental pues para nuestra población de menores de edad derivadas de la pandemia. Creo que es un acierto el estar dando este foro, y yo quiero, pues, más que nada con la intención de esta plática, poder despejar las dudas más inmediatas que pueden surgir en este momento respecto a cómo actuar, qué pacientes derivar e incluso cuáles serían las intervenciones que pudiéramos hacer desde casa y el consultorio. Los objetivos, como les menciono, pues básicamente sería empezar primero por la panorámica de las consecuencias en salud mental por la cuarentena y por el virus, pero a nivel psicosocial. No nos vamos a enfocar en los aspectos inflamatorios y el estrés, sino en las complicaciones a gran escala a nivel social, escolar y familiar. También vamos a ver pues cuáles son las necesidades por grupo de edad. Voy a hacer 3 categorías: preescolares, escolares y adolescentes, y cómo intervenir con cada uno, con algunas propuestas y estrategias que podemos actuar desde este momento y las conclusiones. En general, creo que mi trabajo de hoy lo voy a tratar de acomodar primero entendiendo la crisis, cuáles son las necesidades que surgen después de una crisis y las acciones que llevan al restablecimiento de una nueva normalidad o de una funcionalidad a nivel pues emocional, que es básicamente ahorita en lo que nos vamos a enfocar. El problema con la pandemia por coronavirus es que es algo pues sin precedentes, al menos para los que estamos actualmente ejerciendo o teniendo pues una vida adulta. A lo mejor a abuelos o bisabuelos les llegó a tocar algo de la recuperación posterior a las otras pandemias que hubo a principios del siglo pasado, pero en la actualidad, la única referencia que pudiéramos tener sobre estas catástrofes tan inesperadas, de gran alcance y sobre todo que son traumáticas, pues pudiéramos utilizar la bibliografía de, por ejemplo, lo que sucedió a nivel de salud mental tras el huracán Katrina o con lo del 9/11, e incluso con la violencia que ha habido en países por el narcotráfico. También son ahorita nuestros referentes. ¿Y qué hemos aprendido a lo largo del tiempo? Primero, pues que necesitamos detectar de forma oportuna cuáles son las prioridades inmediatas y a mediano y largo plazo de la población. Porque por, por pura estadística, pues ya existen pacientes que están sufriendo de situaciones mentales graves, algunas como esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, y aquellas pues que son simplemente por pertenecer al grupo de edad pues bastante prevalentes, como pueden ser los trastornos de ansiedad, los trastornos de control de impulsos, trastornos en el estado de ánimo y de la alimentación. Y sobre todo, poder también detectar a través de la opinión de expertos y de investigación dirigida y realizada en tiempo real, pues cuáles son las respuestas y las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, la clave aquí es pues la colaboración mundial
con investigaciones dirigidas y sobre todo coordinación entre instituciones, pues para no doblar esfuerzos, no redundar en cosas que tal vez ya se están haciendo y que pudieran ayudar muchísimo. Y sobre todo tomar en cuenta que este evento, el de la crisis que estamos viviendo actualmente, tiene como característica que todos somos vulnerables, tanto el médico como el paciente, como los padres, los maestros. Prácticamente es algo que ha trascendido a gran escala y hasta en los profesionales de la salud podemos tener pues nuestras propias inquietudes y angustias derivadas de la epidemia. Y bien, ¿por qué esto es la génesis de una crisis emocional? Recordemos que durante la infancia y la adolescencia, pues son periodos vulnerables o críticos, donde los cambios fuertes se suman a la inexperiencia, a la inmadurez, a la falta de recursos psicológicos, a veces a la incapacidad de reconocimiento de emociones. A lo mejor ya como adultos hemos vivido más cosas o logramos intelectualizar o racionalizar un poco más las cosas. Y si ocurre una emergencia, pues podemos ver un poquito más allá o nuestros momentos de angustia no se vuelven tan grandes. Sin embargo, se ha visto en situaciones de emergencias y desastres que todas las necesidades físicas de la comunidad tienden a desplazar pues las necesidades psicológicas de los menores de edad, como que no se ven o no se manifiestan tan de inmediato como la necesidad de comida, de vivienda, de servicios de salud para pues, las urgencias médicas inmediatas, pero es muy bien sabido que con el paso del tiempo, ya que las cosas se van estabilizando, viene una ola que se conoce como la cuarta ola de pacientes, que ya no son los críticos, ni los agudos, ni los complicados, ni los que tienen secuelas, sino los que viven el trauma que se queda asociado pues a todo lo que se vivió. Y por ser población vulnerable, básicamente estos eventos traumáticos se suman para empezar al sufrimiento universal de las experiencias. Como mencionaba, pues esto es algo que a todos nos tomó por sorpresa y no estábamos preparados para responder de una forma como quien dice de cuidados psicológicos inmediatos. También porque hay pérdida de los factores que favorecen la resiliencia, como los deportes, las actividades artísticas, el salir y convivir con otras personas, el experimentar pues nuevas experiencias, o sea, cualquier cosa que antes estaba ahí para el recreo, para la diversificación de intereses y para la baja de estrés, pues realmente ahorita no está disponible o está muy limitado. También por el déficit en el soporte de los padres, resto de familia, amigos y vecinos. No quiere decir que no estén ahí los papás, pero no es lo mismo si ellos tienen que salir a trabajar y los niños se quedan ahora en cuidados de alguien más o solos incluso, o si están haciendo home office, no pueden estarles prestando toda la atención y todo el seguimiento que tal vez en ese momento estaría dando una maestra, un mejor amigo, compañeros, una clase, un coach, una maestra de apoyo, etcétera. Y pues la ausencia de la infraestructura social que normalmente da esta sensación de seguridad y contención, pues prácticamente desaparece, aunque esté virtual, pues realmente no es lo mismo a nivel funcional y todo esto impacta en los factores que ayudan a que los niños pasen de forma adaptativa las crisis. Y nos encontramos también pues con las necesidades del sistema de salud. Llega esto, no estábamos preparados y definitivamente necesitamos primero pues mejores formas de detección de niños expuestos a trauma y con mayor riesgo de presentar psicopatología, o sea, predictores de riesgo individual. De nada sirve solamente estar al pendiente de aquellos niños que creemos por pura experiencia o puro ojo clínico, no, este se va a poner mal, este no,
si realmente no lo podemos medir. Hay cosas que nos ayudan a saber que un niño puede estar en crisis, como pueden ser factores hereditarios de psicopatología o que estén activamente tomando medicamento, que hayan vivido una crisis reciente. Sin embargo, no solamente debemos estar buscando datos de estrés postraumático, que sería a lo mejor lo primero que pensaríamos en estos pacientes. Básicamente cualquier síntoma puede ser pues ahorita de riesgo o para detectar. También pues necesitamos familiarizarnos con herramientas clínicas para detección de las complicaciones emocionales y con evidencia que sustente que nuestras intervenciones están correctas. No es lo mismo si llega un niño, por ejemplo, que acaba de vivir una hospitalización o que en internet se topó con, digamos, no sé, noticias muy crudas o con información alarmista y empezamos pues, a usar como nuestro primer instinto, que es preguntar, oye, ¿qué pasó? Cuéntame. Si se hace de una forma inadecuada, puede incluso reforzar memorias o crear complicaciones a largo plazo y eso es algo que de acuerdo a estudios de Cochrane se ha visto que no está pues bien, o sea, bien indicado, ¿verdad? El luego ir a la narrativa como haríamos ante cualquier otro suceso. Se recomienda más que directamente se apoyen con un especialista para aplicar más bien técnicas de relajación o cognitivo-conductuales o de MDR para evitar el reforzamiento de un trauma. También, pues, actualmente nos estamos topando con la necesidad de mejorar el acceso a los servicios especializados, desarrollar infraestructura y normatividad para todo esto de las consultas online. Nuestra Ley General de Salud, pues, sí está, o sea, tiene previsto que todos los pacientes tienen derecho a la protección de su salud, pero en las áreas de las consultas online, pues estamos muy por atrás de lo que ya se está requiriendo hoy en día en nuestro país. Entonces, los aspectos legales y el cómo llevar a cabo estas consultas, pues es algo que apenas se va a desarrollar, pero mientras tanto necesitamos estar atendiendo a los pacientes. Y pues si sumamos a que hay encierro, hay aislamiento y que además en esta etapa que suele ser de muchos cambios, se agrega el estrés por pues que se cancela la graduación o que hay miedo al contagio, que no se cumplen los ciclos escolares como estaban previstos y cambios en la situación financiera de los hogares, pues se puede llegar a convertir realmente pues en, un, en una situación muy estresante. Y si agregamos que pues hay hogares con violencia además y la estancia 24 horas con un agresor pues puede ser realmente detonador de crisis. Y todo esto pues sin mencionar a aquellos que van a vivir la enfermedad de forma directa o que perderán a un ser querido por coronavirus. La UNICEF ha descrito algunos riesgos que están viviendo nuestros pacientes, sobre todo relacionados al aislamiento y a la permanencia en casa. Los ha dividido en aquellos que van hacia el maltrato físico y emocional, derivado de la falta de supervisión, de que puede haber riesgo de intoxicaciones o menos limitación o vaya menos acceso a los servicios de protección de la infancia porque pues hay oficinas cerradas o no hay forma de acceder tan fácil como cuando hay una trabajadora social cerca en la escuela, etc. También hay riesgo por violencia de género, puede haber también riesgo por trabajo infantil o niños sin supervisión o que lleguen a estar separados de sus familias. Exclusión social. Creo que hay un micrófono por ahí, si lo pudieran. Gracias. Y los que nos interesan esta noche, pues los de salud mental. Básicamente,
Ahí están los que van relacionados por angustia, por el virus, la enfermedad y muerte, generando estrés y ansiedad. Los que son por deterioro de una enfermedad mental previa, ya que hay problemas económicos, no hay rutinas, no hay seguimiento de medicación, puede haber menos ejercicio, puede haber desvelo, aislamiento y el menor acceso a los servicios de salud mental por la propia cuarentena, el pánico y todos los problemas que ya hemos estado mencionando. Entonces, el mayor riesgo de aumento en sintomatología y severidad lo tienen los trastornos de ansiedad y las respuestas de duelo y adaptación. Es lo que, al menos desde este lado, es lo que más estamos recibiendo. Pacientes que no duermen, que se están mordiendo las uñas, que traen somatización, que están muy nerviosos o incluso con ataques de pánico, o que simplemente les está costando trabajo el reponerse a no estar viendo a sus amigos, el no haber ido a un concurso, a un viaje, el haber perdido ciertas libertades de esparcimiento y de convivencia. Y los pacientes que debemos tener en mente y que definitivamente van a requerir atención especializada son los que ya tenían problemas con ansiedad, con su estado de ánimo o que ya tienen una conducta autolesiva como el cutting o intentos de suicidio recientes, trastornos psicóticos o del espectro autista. A estos pacientes definitivamente les tenemos que recomendar el seguimiento estrecho por su especialista en salud mental, puede ser psicólogo, psiquiatra, pero que no dejen el monitoreo, pues son los que más están en riesgo de presentar una crisis o de requerir un ajuste en el tratamiento. Y la sensación de aislamiento y soledad. Esto es bien importante preguntar cuando estamos en la consulta. O sea, entre todo el malestar, debemos dar el espacio para hablar de cómo te sientes con la cuarentena, con no estar yendo a la escuela, cómo te va, qué actividades estás haciendo actualmente, porque las sensaciones de aislamiento y soledad son factores de riesgo independientes de la edad para riesgo suicida o psicopatología que se puede agravar. Ahí está. Y ante la duda, yo les recomiendo el uso de clinimetría. Hay escalas con preguntas ya bien diseñadas y comprobadas para este grupo de edad que pueden detectar y ser sensibles de psicopatología. La más completa que pueden usar se llama KSATS, que básicamente incluye todos los trastornos del estado de ánimo, depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, obsesivo compulsivo y esquizofrenia, que trastorno de ansiedad por separación también, que fácilmente pueden encontrar su versión en español en internet y descargarla gratuitamente. Son preguntas dirigidas, nos toman 10 minutos el preguntarlas y tener claramente si el paciente cumple con un trastorno actual o en el pasado que requiera atención psiquiátrica. Porque no es lo mismo que diga, no, pues está tristón o anda ahí medio apático, a que cumpla criterios ya para un trastorno y que por lo tanto requiera la derivación urgente. También está el PHQ-9, que es para depresión, el Bender-Utah para trastorno de déficit de atención, son algunos ejemplos. Y considerando la clinimetría más las siguientes alteraciones, ya es motivo de referencia con el especialista, que sería una alteración ya sea en el sueño, en la alimentación, control de esfínteres, que esté afectado su desarrollo psicomotor, que se esté empezando a atrasar o que pierda algunas funciones desde la cuarentena, por poner un ejemplo. También niños con problemas en el desarrollo cognitivo o que estén batallando con las materias o con el aprendizaje, con la conducta, niños con trastornos o con problemas para su desarrollo interpersonal, que sean muy agresivos o muy aislados, demasiado tímidos o que no les interese la convivencia con otros, definitivamente merecen
una evaluación más profunda, aquellos también que tienen un antecedente de trauma, de cualquier tipo, negligencia, abuso físico o sexual, violencia, exposición a un desastre o una crisis familiar, que puede ser pérdida de la economía, problemas, pues, cambios de casa repentinos, problemas con los vecinos, la muerte de algún ser querido, y que también presente conductas dañinas, como que se autolesionen, que lastimen a otros, que amenacen, que lastimen animales o que usen sustancias. Este es el perfil que nos debe preocupar y que valdría la pena ir aproximando a un servicio de salud mental, aunque actualmente nieguen otro tipo de problemas. Aquí les puse un ejemplo del cuestionario PHQ-9. Viene en un lenguaje muy claro, muy fácil de preguntar. Se puede interrogar también incluso con el padre si el paciente no coopera. ¿Te has sentido bajoneado, deprimido, irritable? Nunca, a veces, más de la mitad de los días o casi todos los días. ¿Te has sentido con poco apetito, etcétera? ¿Has pensado que sería mejor estar muerto o pensar en dañarte? Y explora también pues la temporalidad o si ha habido riesgo suicida. Y bien, esta es la parte que les mencionaba al principio, que yo creo que a veces es la más difícil porque pues nosotros también estamos angustiados o podemos sentir miedo, coraje o tristeza por las situaciones que pueden estar pasando. Y primero hay que reconocer que distancia física no es lo mismo que aislamiento. O sea, el estar hablando siempre de distancia, aislamiento, nos hace sentir incluso desde el puro nombre, pues que vamos a estar solos o que no podemos estar en contacto con nadie, y esa no es la idea. Somos seres sociales, gregarios, que necesitamos de compartir, de hablar, de platicar con alguien, de reír, de bromear, y todo eso pues tenemos que procurarlo dependiendo de cada paciente, pero sí favorecer que no se hable de un aislamiento por completo. También reconocer las emociones. A veces cuesta mucho trabajo o nos da miedo decir, oye, mamá, ¿estás triste? No pasa nada. Y pues realmente el poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, estoy preocupada, o fíjate, es que hoy tuve un día muy duro, pero ahorita vamos a hacer algo para tranquilizarnos, pues es algo mucho más sano y más real, que va a ayudar y servir como ejercicio y ejemplo para los más pequeños, que no pasa nada con sentirse agobiados y que simplemente son respuestas humanas que van a suceder en algún momento. También otra parte que es muy importante y que pues básicamente es ahorita la queja de la mayoría de los pacientes es que el niño ya está harto, ya no sabe qué hacer, está pues que ya nomás quiere salirse o no me hace caso y se sale, porque no se le da un sentido a la experiencia. Cualquiera de nosotros que hiciéramos un esfuerzo, un sacrificio sin sentirlo o sin encontrarle un valor añadido, que puede ser social, espiritual, una motivación económica, académica, personal, pues esa parte hace que el desvelarnos, el no comer bien, el estar sacrificando algunas cosas, pues tengan una razón de ser, y es un estrés positivo. O sea, es lo que nos ayuda a seguir adelante y crecer. Cuando simplemente se vive porque sí y no encontramos una razón de las cosas, puede ser bastante perjudicial y no ayuda a permanecer en casa o a cuidar la distancia como nos está recomendando pues todo el, pues todo el gremio, ¿verdad? Y buscar los puntos fuertes de la cuarentena. Sé que esto también puede sonar difícil o absurdo, pero mucha gente está reflexionando respecto a las cosas a las que les damos valor, el tiempo compartido, la permanencia, las conversaciones con la familia, el poder incluso tener un horario pues no tan acelerado. Ese tipo de cosas pueden ser un punto fuerte y se puede buscar
pues disfrutar un poco también del tiempo en casa cuando se puede. Y sobre todo, no dudar en buscar apoyo psicológico o psiquiátrico, tanto para pacientes como médicos. Todos necesitamos de vez en cuando un chequeo o pues sí, un apoyo, a veces un fármaco para seguir adelante y funcionar, porque pues básicamente de nosotros, de que somos ahorita el pilar activo pues, de la sociedad, de la casa, de la familia, pues si estamos bien nosotros, podemos responder mejor hacia las necesidades de los demás o de los que dependen de nosotros. Y bien, retos de la vida real. ¿Cómo hablar con mi hijo sobre el coronavirus? Primero, como les digo, primero tú y después tú, como bien dice esta frase. Aquí preguntarnos, ¿tiene el adulto o bueno, tengo yo información correcta y completa sobre la enfermedad? ¿Tiene el adulto la confianza y seguridad para hablar de un tema angustiante como la pandemia? No es lo mismo estar bien angustiado, bien preocupado y que en ese momento el niño o el adolescente quiera hablar del tema a cuando estamos un poco más serenos o que nos sentimos más en confianza de dar información. Incluso también tomar en cuenta si el adulto presenta síntomas de ansiedad, depresión, burnout respecto al tema del coronavirus o si es personal de salud, porque pues a veces o por lo cotidiano o porque nos apasionan los temas científicos, podemos empezar a hablar ya sea por teléfono o con nuestra pareja o con alguien más sobre lo que se ve en internet, lo que vimos en el hospital, lo que está pasando, etcétera. Y toda esa es información de más. Para un niño, pues realmente no necesita saber de cosas de estadística o de pronósticos o de aspectos pues más mórbidos que realmente no van a aportar ni a su entendimiento del problema ni a su adaptación, que es el objetivo de una intervención por parte de nosotros. Y también si existen temas de conflicto respecto a todos los problemas sociales y culturales que trae la crisis, pues es todavía mucho más difícil tratar de explicarle al otro. Por lo tanto, pues yo les recomiendo que platiquemos entre nosotros, que hagamos ya sea reuniones, llamadas o hablar por mensajito, aunque sea de cómo nos sentimos, de nuestras frustraciones, de lo que nos enoja, de las injusticias, para no descargarlo a la primera que tengamos que hablar de este tema, ya sea al llegar a la casa o cuando nos pregunte un familiar o un niño sobre lo que pensamos o lo que está pasando. Y bien, a los preescolares, pues como sabemos, son los más vulnerables al cambio de rutinas, del ambiente también, y son los más receptivos a todo lo no verbal, a todo lo implícito, el tono de voz y todos los cambios en los cuidadores. Por eso les quise poner la primera diapositiva. Tenemos que ser congruentes y honestos primero con nosotros mismos sobre cómo nos sentimos y qué necesitamos e incluso si ya requerimos de un tratamiento emocional. Y con los niños, pues primero es explorar y después educar. Eso hay que grabárselo muy bien, porque muchas veces el niño llega con la pregunta y dispara y no sabemos si empezamos a dar feria de más, por así decirlo, o a explicar cosas que a lo mejor no nos están preguntando. Muchas veces sus preguntas van más enfocadas en, ¿debo tener miedo? ¿Te puede pasar algo a ti? ¿Qué vamos a hacer? No sé, si no voy a la escuela, o sea, angustias más relacionadas a su mundo. Si nosotros estamos preocupados por ciertas cosas y viene un niño a preguntarnos sobre coronavirus, no nos está preguntando sobre la angustia de nosotros, sino de ellos. Entonces siempre hay que preguntar, ¿por qué? ¿Tú qué piensas? ¿O qué escuchaste? ¿Qué sabes? O a ver, tú explícame primero qué es lo que está pasando afuera o por qué no debemos estar saliendo. Para ver el grado de entendimiento del problema, si hay distorsiones, ya sea que tenga muy distorsionado, ya sea minimizado o agrandado el problema,
si lo que está preguntando es si debemos tener miedo o si esto es para siempre, etcétera. Esas son más bien sus preguntas. Y ya una vez que lo entendamos, pues tenemos que aclarar, tranquilizar y continuar con las actividades cotidianas. O sea, tampoco quedarnos dándole duro y duro al tema a veces no es necesario, y si lo vuelven a preguntar, pues lo volvemos a explorar y luego tranquilizar y seguir adelante hasta que el niño vuelva a tener esa referencia que está buscando de nosotros sobre algo que es nuevo, sobre algo que llega a angustiar y que no comprende del todo. Y definitivamente no exponerlos a noticias. Tampoco deben estar solos en redes sociales ni hablar de ellos, enfrente de ellos, ¿verdad? De todo lo que mencionamos ahorita, ¿verdad? De los casos, de la mortalidad o cosas de incertidumbre, porque pues más que informar, para ellos es transmitir angustia y se la quedan. Y sobre todo no mentir ni prometer lo imposible. Nada de andar diciendo, ya esta es la última semana que vamos a estar aquí. O no, ya mañana ya vas a poder ir al kinder. Pues no, o sea, no sabemos. Hay que admitir que hay cosas que simplemente tienen que pasar, pero que mientras tanto podemos hacer esto, nos vamos a cuidar así, tú me tienes que ayudar a esto. O sea, es decir, darle una, una seguridad en lo que sí está en nuestras manos. Y de ahí ellos se van a nutrir para estar más tranquilos. Y sobre todo, que los podamos involucrar a través de juego, pues en el lavado de manos, en la limpieza de las áreas y uso de protección. Se pueden hacer concursos de a ver quién tiene más limpio, o que él sea el inspector y que cada vez que alguien llegue a casa se tenga que lavar las manos, que tenga que hacer la rutina. Por ahí salió una idea en redes sociales que se tenían que pintar en la mano con un marcador, una figurita que representara el virus, y durante el día, pues al que se le despintara primero, porque se lavó las manos de una forma más continua, pues puede ganar. Y ya sea que elija qué película van a ver el viernes, o que se siente en el sillón favorito, o que sea el primero que inicie un juego, etcétera. O sea, no tienen que comprar cosas ni premiar de forma monetaria, simplemente que sea algo simbólico que dé familiaridad y sensación de control. ¿Y qué síntomas pueden presentar? Pues básicamente irritabilidad, que anden de malas, que no quieran jugar, somatizaciones muy frecuentes, dolor de estómago, que quieren hacer popó y no pueden, o que traen problemas para deglutir, cefalea, falta de apetito, llanto, la clásica manitis, ¿verdad? Que es pues este apego muy intenso y este deseo de no separarse de la mamá o del papá. Regresiones como uso de pañal cuando ya no lo hacía, chuparse el dedo, buscar otra vez el colecho. Y todas estas conductas, pues tenemos que reconocerlas como respuestas de apego, que son normales y todo niño necesita expresarlas y actuarlas para reconfortarse. Hay que complementarlas, está permitido. Aquí no hay espacio para culpas o reproches de, ay, lo voy a chiflar, o ay, es que ya lo hacía, déjame, lo voy a regañar, ya nos está tomando la medida. Ahorita realmente el confort y el acompañamiento y la seguridad que da un abrazo, un beso, leer un cuento, cantar juntos, jugar a la plastilina, tienen un efecto terapéutico más fuerte que cualquier antidepresivo del mercado. Entonces, sí permitan esto. Ahorita es una crisis y en lo que se restablecen las cosas, los niños nos necesitan. Y le tenemos que recobrar el sentido de familiaridad. Si estabas acostumbrado a ir al kinder, jugar y luego el lunch, y luego llegar a casa y luego la tarea y luego jugar, pues bueno, que lo mismo suceda día a día, que haya nuevamente esta sensación de ya sé lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar mañana, y cumplir de la forma más estricta posible con los horarios, permitir que exista juego, diversión, aprendizaje y descanso. Es bien importante. Y pues por ahí ya hay muchas
oportunidades de, pues sí, de hacer un poquito más divertido o de ayudar con la imaginación a que pues no todo sea de miedo o de angustia, ¿verdad? Y en los escolares, que ellos pueden presentar irritabilidad también, tristeza franca, pérdida de apetito o que coman muchísimo, que casi no duerman o duerman mucho, con pérdida de interés de sus hobbies, onicofagia, oposicionismo, que no se quieran bañar, desinterés por la tarea o por la escuela, etcétera, o que empiecen a estar muy distraídos y que no se puedan ni concentrar, inmediatamente pues nuestra intervención va a ser de diálogo y de escucha. Un niño de ya 6, 7 años, 8 tal vez, dependiendo de su grado de madurez, pues ya tiende a ser mucho más verbal, mucho más abstracto que un preescolar o un niño que apenas está en transición y te podrá decir cómo se siente o qué está pensando o qué pasó, qué vio en Facebook o qué le contó un amigo, etcétera, para poder ayudar. Aquí también pues se trata de no reprochar de inmediato la conducta sin explorar antes lo que sucede. O sea, tenemos que recordar que detrás de todo, de toda conducta, hay una emoción que la empuja. A ver, por qué azotaste la puerta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? O, ven, vamos a hablar. Y en vez de luego decir, ay, aquí no hagas tu desastre, o ven para acá, etcétera. O sea, también darnos un poquito ese tiempo es muy valioso, ¿verdad? De poder contener y entender que pues hay angustia o hay miedo o hay frustración detrás de estos cambios de conducta que pueden llegar a ser molestos o que si fuera en otro momento, pues a lo mejor ni pensaríamos por aquí que se puede tratar de todos los cambios psicosociales, la falta de amigos, la falta de actividades, etcétera. Permitirle que exprese sus emociones y sobre todo no ofrecer una respuesta rápida, o sea, de, no, hombre, no pasa nada, ahorita se te quita, o no, hombre, te estás asustando por nada, o no, no llores. Todas esas respuestas, lejos de ayudar, lo único que hacen es cerrar el canal de comunicación y no permitir que el niño, cuando se sienta de una manera, pueda venir y compartir con nosotros y le ayudemos a reacomodarse otra vez para que no esté presentando tantos síntomas. Ayudarlo a mantener su rutina balanceada, que incluya pues actividad física, socialización y descanso, además del estudio. Hay muchas opciones en YouTube, por ejemplo, de cómo divertirte o cómo estar activo en un cuarto de 2x2. Hay rutinas de baile, hay retos, cosas de manualidades que no ocupan que gastemos, que se pueden hacer en familia o entre hermanos o llevar pues sí, como eh, un menú, no sé, compartido, ¿verdad? Que ayude en la cocina, con cosas fáciles, que pueden permitir nuevamente esta sensación de estar generando y creciendo, que es bien importante en los pacientes de edad escolar. Y recobrando el sentido de pertenencia, como al participar en un grupo, formar parte del equipo de fútbol o de, no sé, de una competencia, pues bueno, ahorita estás siendo parte de esta casa, hicimos esta cena, hoy mantuvimos limpio la casa, hoy tú me ayudaste con tu hermano y reconocer esos logros. Oye, mira, cada vez te queda mejor esto, ¿verdad? O mira, ya aprendiste a doblar la ropa. ¿Cómo lo hiciste? Enséñame. O sea, cosas así le pueden ayudar mucho a un niño de esta edad y permitiéndolo integrar en decisiones pequeñas. Ah, ¿qué se te antoja que haga de desayunar mañana? ¿Puedo hacer esto o aquello? O mira, pues ahora que limpiamos, vamos a pintar esta pared. ¿Qué color escoges? O sea, cositas así que le den nuevamente sensación de control, le pueden ayudar a evitar la sensación de fragilidad y sobre todo acordar un trato que no se puede eludir, que es que todo lo que sepa sobre coronavirus lo van a platicar juntos. Si quiere leer información o si vio un video o le llegó algo, debe avisar o debe decir para pues estar todos con la misma información, detectar las fake news o incluso ser ahí un poquito como investigadores, ¿verdad? De, mira, esto no es verdad, o,
esto es mejor o tú qué harías, etcétera. Y en adolescentes, que pues básicamente pueden presentar conductas tan variadas desde apatía, mucho aislamiento, desinterés, inquietud, tristeza, llanto o desorden así terrible o incluso muchos intentos por estar llevando la contraria, desafiar las reglas, esta sensación de a mí no me va a pasar nada, exageras, ¿para qué hago eso, verdad? Son cosas que pues se necesitan atender de inmediato. Recordemos que todavía no está tan desarrollada su parte frontal que inhiba pues sus impulsos, que les ayude a ver un poquito más hacia el futuro y pueden llegar incluso a tener exceso de uso de internet y videojuegos y un temor muy fuerte a desconectarse. Ay, es que a esta hora están todos, qué ñoño, si me desconecto a las 12, si es a la hora que todos llegan, me lo voy a perder, etcétera. Y eso puede llegar a ser bastante problemático porque pues si se desvelan y el día siguiente pues están todos dormidos en clases, no van a cumplir, se enojan los papás y se hace todo un ciclo ahí de complicaciones. La intervención pues también debe ser de inmediato a través de diálogos y acuerdos, negociar. A veces vamos a tener que dar un poquito el brazo a torcer y recordar que pues el adolescente tiene esta necesidad de desapegarse de sus papás, de buscar quién es. Entonces, pues bueno, mientras esté cumpliendo o haga las cosas que se le piden, pues en su tiempo libre, pues lo puede usar de la forma que quiera, se puede vestir o peinar como quiera, dar oportunidad que si al momento de decirnos cómo se siente, pues quiere usar malas palabras, pues a lo mejor ser incluso un poco flexibles para en un fin de desahogo, ¿verdad? Que a lo mejor en una situación no tan anormal como la que está pasando ahorita, pues mucha gente preferiría ser como más firme y en este momento pues se vale o podemos hacer un poquito de esa conexión con nuestra parte más adolescente, por así decirlo, y entenderlos, pero pues que cumplan sus obligaciones básicas y que no se expongan a riesgos. También se recomienda pues que exploremos sus intereses o sus opiniones de las cosas que están pasando, tanto políticas, económicas, religiosas, para tratar de mantener la comunicación de que, oye, ¿quién es ese que estás viendo? O, ay, oye, ¿cómo se usa Instagram? ¿Me enseñas? O sea, cositas que a lo mejor pueden ser muy simples, pero son parte de la convivencia con un adolescente. ¿Y qué hacer si alguien de la casa enferma o muere por coronavirus? Primero, pues no negar el tema, no decir de eso no se habla, o no, cállate, o para qué preguntas eso, o sea, no, sí hay que hablar y reconocer pues que puede ser angustiante, que puede ser dolorosa, que puede ser algo que pues no esperábamos y no por ello tenemos que tratar de hacer como si no pasara nada, ya sea que esté en casa o en hospital, se tiene que hablar al respecto de cómo está cada uno y responder a las necesidades que tengan. También pues buscar, puse aquí improvisar de forma creativa la forma de comunicar afecto. A veces se pueden hacer cosas como, pues si es un niño muy chiquito, hablarle que existe ya sea un cordoncito invisible que nos une o que si los dos se dibujan un corazón en la palma de la mano, lo pueden presionar para estar conectados o que le haga una carta o que haga oración. Si se puede usar medios electrónicos para estar en contacto, pues qué mejor, ¿verdad? Si el paciente está inconsciente, pues favorecer la espiritualidad. Y sobre todo, pues reconocer, como les decía, la ansiedad como algo normal. No dar detalles de las complicaciones, de la fisiopatología o de las controversias de la enfermedad. Todo eso pues realmente es información que no ayuda a la adaptación de lo que está pasando, al contrario, favorece las fantasías catastróficas y permitirle al menor expresar todas sus dudas sobre espiritualidad, trascendencia y muerte. Idealmente debemos hablar de estos temas cada vez que ocurra un deceso, ya sea de una mascota, de un familiar, si una plantita se muere o si ya hay una noticia, etcétera,
porque pues es algo que todos debemos trabajar y hablar pues en el nicho del hogar y monitorear el funcionamiento diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante cualquier cambio, ya sea que de repente empezó a desinteresarse, dejó de comer, dejó de jugar, o una tranquilidad excesiva que incluso hasta parece raro, o sea, de que, oye, está pasando esto bien fuerte, tú andas como si nada, también esa aparente, pues sí, como distancia, puede ser un dato de alarma o de incluso planeación suicida grave. Y apoyarse con un especialista en salud mental. Y si el paciente que enfermó o que falleció era familiar que vivía en la casa o cuidador principal o hermano, no esperarnos a que haya problemas del funcionamiento, enviar directamente con el especialista. ¿Y con quién acudir? Pues bueno, aquí en Nuevo León contamos con varias instituciones. Está el Instituto de Salud Mental de Nuevo León, que recibe pacientes desde los 4 años hasta los 15. El Instituto de Psicoterapia, que básicamente recibe pacientes de todas las edades. El Departamento de Psiquiatría Infantil del Universitario está también en el materno infantil. Tenemos pedopsiquiatra allá, en el ISSSTE de León, en el psiquiátrico de la 22, en el de Secretaría de Salud, en la Facultad de Psicología de la UNI y pues con la red de psicólogos infantiles y pedopsiquiatras de Nuevo León. A nombre de la Asociación de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del Noreste, pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten, para hacer red con especialistas, tanto en Nuevo León como en los estados vecinos. Y pues sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Aquí están mis datos de contacto y cualquier cosa que se les ofrezca estoy para ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Me dio mucho gusto que nos pudiera acompañar. Es un tema muy interesante que todos los pediatras debemos de estar siempre al pendiente. Entonces, si quiere leer las preguntas. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver, colegas. La primera pregunta es, ¿qué síntoma es un factor de riesgo para psicopatología grave y riesgo suicida en cualquier grupo de edad? Antecedente de depresión, retraso mental, soledad y aislamiento, abuso de drogas o divorcio de los padres. La número 2, ¿cuál es el paso a seguir si un paciente de 7 años presenta rabietas frecuentes, despertares nocturnos y pesadillas y eneuresis de 2 veces por semana desde que inició la cuarentena? ¿Lo envían al pedopsiquiatra? ¿Le ponen reglas estrictas sobre el consumo de agua? Nada, porque pues es normal por la ansiedad. Explorar lo que siente y hablar del coronavirus, o decirle que no debe tener miedo porque no pasa nada. Y por último, si un niño pregunta si se va a morir por coronavirus, ¿qué le responderíamos? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Explorar qué es lo que piensa y a qué le tiene miedo, o hablarle de la muerte por coronavirus y de las tasas de recuperación en niños. Y si quiere hacer comentarios de acuerdo a las respuestas, por favor. Sí, claro que sí. Respecto a cuál síntoma es un factor de riesgo grave para complicaciones como riesgo suicida en cualquier grupo de edad, están 2 respuestas en debate. Una es la de antecedente de depresión y otros de soledad y aislamiento. El antecedente de depresión por sí solo no es un factor de riesgo para una psicopatología grave. ¿Por qué? Porque la enfermedad en un inicio puede llegar a ser autolimitada, de síntomas leves, de remisión espontánea y que se haya recuperado incluso con aspectos ambientales como iniciar un deporte, encontrar un buen amigo, haber estado en psicoterapia. O sea, esos son factores de buen pronóstico. Una depresión por sí sola no necesariamente significa que al paciente le va a ir mal. ¿Por qué? Porque hay aspectos como la personalidad, el grupo de apoyo, la capacidad intelectual, la capacidad de reflexión,
los mecanismos de defensa que usa un paciente que en realidad pueden amortiguar o mitigar síntomas. Lo que sí es grave y que denota que todos los procesos cognitivos están limitados, que en ese momento el juicio y la capacidad de pensar no están funcionando bien y que no importa si es un preescolar, un adolescente o un adulto o un anciano, es soledad y aislamiento. El paciente que se siente desconectado, que ya no le importan las cosas, que se siente solo aunque esté acompañado, tiene más riesgo de cometer suicidio o de llevar una vida con muy poco cuidado, con muy poco autocuidado me refiero, pues son los que presentan estos síntomas. Por eso es importante completar la historia clínica y tomar en cuenta sí los antecedentes, pero no a todos los pacientes con depresión nos debe generar ansiedad como para luego pensar que se va a poner grave, sino más bien la sensación de desesperanza, de soledad y de aislamiento. Es así, aunque no tenga antecedentes o nunca haya estado deprimido, a ese paciente lo tenemos que enviar al psiquiatra. Y la segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál es el paso a seguir si un paciente de 7 años está de repente con muchas rabietas, se despierta en la noche con pesadillas, empezó a hacer pipí en la cama desde que está de cuarentena? Por un lado, pues ya mencionamos que todos los cambios que significa el perder la red de apoyo, las rutinas, los amigos y la sensación de seguridad de saber, pues esta es mi vida y esto es lo que pasa y no hay incertidumbre, pueden dar ansiedad y por lo tanto explicar todos los síntomas. Pero si empezó con la cuarentena y solamente han pasado estas cosas, en realidad tenemos que primero explorar qué es lo que está pasando, cómo se siente ese paciente, hablar de sus angustias. La mayoría de los niños, el 80% que tiene ansiedad reactiva, o sea, es decir, ya identifiqué por qué estás ansioso y desde cuándo. Y no es algo tan grave porque no se está lesionando, todavía está, puedo platicar con él, remite, ¿verdad? Pues no van a necesitar ir al psiquiatra y esa intervención la podemos hacer nosotros como papás, como hermanos, como amigos, vecinos o desde el consultorio para tranquilizar a un menor. El hecho de dialogar, de expresar, de saber, mira, no soy el único, o eso que me estoy imaginando, pues no va a pasar, ¿verdad? Ya me explicó mi mamá, ya incluso hasta, vimos juntos un videíto de qué es lo que pasa y si me lavo las manos y si hago todo voy a estar bien, se va a resolver. El niño que no responde a estas intervenciones son de ese pequeño porcentaje que o ya ha tenido una psicopatología previa o que no está respondiendo a ello porque ya todo su sistema está activado hacia ansiedad o depresión o ya es un trastorno como tal. A ese sí hay que enviarlo al psiquiatra, pero de primera instancia no hay nada más terapéutico que el consuelo y el hablar con alguien de confianza. Y ahora sí, la tercera pregunta. Si un niño nos llega a preguntar si se va a morir por coronavirus, ¿qué le podemos responder? Pues aquí definitivamente es no saturarlo con información. No nos está diciendo, oye, de acuerdo a la literatura, ¿cuánto riesgo tengo yo de sobrevivir si me enfermo? No, nos está diciendo, ¿debo estar asustado? O, ¿y si me muero, qué pasa? O, ¿esto va a pasar inevitablemente? ¿O hay algo que pueda hacer yo para estar más seguro? Entonces, siempre tenemos que primero explorar qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, a qué le tiene miedo y sobre lo que nos dice, pues ya explicar. Hace pues un tiempo yo estuve trabajando en un área de cuidados paliativos y de tanatología y la mayoría de los niños que estaban muy próximos a morir por cáncer estaban mucho más tranquilos que sus papás. ¿Por qué? Porque todas las necesidades de sus angustias o de sus temores estaban resueltos, como, pues no me va a pasar nada, ahí está mi abuelita, Diosito me va a cuidar, y como que nosotros de adultos, el simple hecho de pensar muerte y niño nos puede a veces generar tanta ansiedad
que empezamos a hablar de datos y de estadísticas sin conectar con lo que realmente el niño nos está pidiendo, que es ayúdame a entender qué pasa, tranquilízame o dame ese consuelo, aunque no te sepas la respuesta, le puedes decir, pues sabes qué, no sé, pero mientras tanto yo te voy a cuidar mucho o yo voy a hacer todo para que eso no pase, voy a limpiar, vamos a lavar las manos, por eso no vamos a salir. O sea, es decir, tratar de darle un entendimiento a que todo lo que se hace ahorita, aunque pueda parecer molesto o tedioso, es por una razón más alta y que es necesario. Muchas gracias, doctora. Tengo aquí una pregunta, no sé si nos pueda contestar. Hace el doctor Martín Gerardo Salazar. ¿Algún medicamento o alguna estrategia que nos pudiera ayudar al manejo del insomnio o los trastornos del sueño en niños y adolescentes? Sí, claro. Pues si estamos detectando que se trata de un niño que era funcional, que no tenía realmente mucha dificultad o que era muy ansioso, muy nerviosito, ya ven que hay niños que son como muy obsesivos o muy aprensivos, pues son los que por carácter o por personalidad muy probablemente puedan tener insomnio. Podemos hacer uso de técnicas de relajación que pueden ser tener una rutina tranquila que incluya baño, cuento, cena ligera y temprano, ¿verdad? Para que pueda descansar mejor. Con también uso de hidroxicina, que pudiera ser a dosis bajas, tal vez 10, 15 miligramos, 25 con los más grandecitos. Una dosis única puede ayudar a calmar la ansiedad en la noche y pues no tendría ningún efecto. Otro tipo de medicamentos como estupefacientes o benzodiazepinas no están recomendados y si no remite o si no hay alguna, pues sí, que no revierte el problema, pues enviarlo al psiquiatra, ¿verdad? Pero la mayoría de los niños, si no tienen un trastorno y solamente es el insomnio por ansiedad que no cede a pesar de la calma o de la contención, se le puede dar. Aún así, yo sí recomendaría antes educar a los papás sobre cómo tranquilizar, porque si el niño está bien ansioso y nadie le da contención y nada más le echamos la pastilla, solo ayudamos a un ciclo de nunca acabar y se va a transformar en un trastorno de ansiedad. Muy amable, doctora. El doctor Eduardo Lingo me pregunta que si puede darse melatonina. Podría usarse, pero no es tan sedante como la hidroxicina, que también se usa para trastornos de ansiedad y por lo que hay en la literatura y experiencia, podría tomarlo como en primer lugar, pero sí se puede dar también la melatonina. Muy bien, gracias. Y también la doctora María Leblanc nos la felicita por su excelente conferencia y nos pregunta si existe un test para valorar a los profesionales de la salud que deseen descartar si su angustia es normal o si requiere apoyo. Sí, claro, pues primeramente pongo a sus órdenes la línea de atención de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, capítulo Nuevo León. Hicimos una red de psiquiatras que estamos ofreciendo consulta gratuita para cualquier médico en este tiempo que quiera una revisión o una consulta o psicoterapia. Ahorita le puedo pasar por WhatsApp la diapositiva para que si la puede compartir, ahí están los Sí, teléfonos. claro que sí, doctora. Y podemos hacer cuestionarios que son autoaplicables. Está el cuestionario que se llama de BEC, BECK, o incluso el mini mental. También ahí podemos detectar síntomas o simplemente tomando el DSM y categorizando los síntomas que estamos teniendo. Por ejemplo, si completamos los criterios para ansiedad generalizada o para depresión o para un trastorno de angustia, pues ahí ya definitivamente está la indicación de tratamiento. Hay una pregunta más. ¿Cómo cerrar el duelo de un niño, incluso del adulto, que no está presente en la muerte de su familiar por estar en cuarentena en su domicilio? Es una situación muy trágica y muy real que está sucediendo pues en varias partes del mundo y que muy seguramente sucederá
tal vez aquí con nosotros en algún momento. No hay un tiempo ni una intervención única. Se tiene que hacer definitivamente una evaluación psicosocial para ver el grado de madurez de la persona, qué tan frágil está en este momento, si tiene problemas previos, si hay otra persona de quien se pueda apoyar, porque el hablar de un duelo o tomar en cuenta pues una pérdida, la forma de trabajarlo es a través primero del reconocimiento de las necesidades inmediatas, también el de voltear a ver pues que hay todavía personas ahí, que la sensación de pérdida no sea en lo único que esté enfocado el paciente, que pueda resignificar el momento y quedarse con las partes que quiere recordar de la persona que ya no está. Muchas veces es muy difícil porque no hubo esa continuidad en la historia, pero hay técnicas específicas para completar esa narrativa de una forma acompañada, ya sea por escritura o por psicoterapia, para que el paciente pueda salir adelante. La mayoría de las veces estamos hablando de un trabajo mínimo de 1 a 3 años, a veces más. No hay una técnica única, ¿verdad? Dependería del caso y del paciente. Tal vez si era un lactante o un niño muy pequeño, pues más fácilmente pueda reponerse, distinto al trabajo que sería con un escolar o con un adolescente. La doctora Leti Alvarado dice, la mayoría de las recomendaciones se aplican para el adulto mayor, algo que pueda recomendarse especialmente para esta población. No olvidarnos de ellos. Uh-huh. Sí, muchas veces hay duelos anticipados en la vejez, esta sensación de intrascendencia o de ya no ser productivo, o las pérdidas que se han vivido a lo largo de la vida, pues solamente se suman a, a la angustia actual, ¿verdad? O al miedo de complicarse. Aquí es bien importante integrar lo más que se pueda y no aislar al adulto mayor, permitirle que siga pues ofreciéndonos su experiencia, su sabiduría, sus historias, su compañía. O sea, toda esa parte no dejarla de lado, ¿verdad? Es bien importante y yo creo que simplemente el empatizar con quien tenemos enfrente va a ser de las cosas que más nos ayuden a guiarnos y saber qué hacer. Y si no sabemos qué hacer, no pasa nada si decimos, ¿sabes qué? Pues no sé cómo ayudarte. Yo también estoy igual que tú, pero juntos podemos hacer algo, vamos a buscar a alguien, vamos a hablar, no sé, ¿verdad? Pero siempre hay algo que hacer y la esperanza, pues no se la podemos quitar a nadie y espero que en las reflexiones que hicimos esta noche podamos todos retomarnos en ese camino hacia la esperanza de que queremos pues que esto salga adelante de la mejor manera posible y no desatender ni a nuestras necesidades emocionales ni la de los pequeños que vemos en consulta. Bueno, doctora, pues la felicito, muchas gracias por su participación, qué bueno que nos ha estado apoyando y la vamos a seguir molestando para que en siguientes sesiones nos pudiera apoyar. Y sí, no es pues, molestia, es un gusto. Gracias por su apoyo y pues ha recibido muchas felicitaciones y esperamos verla pronto. Y pues quiero dar por terminada esta sesión.